Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La pandemia obviamente no se ha terminado, pero sus secuelas son algo con lo que hemos tenido que lidiar al mismo tiempo que lidiamos con el virus. Las secuelas más evidentes son las económicas. Al principio, muchas personas, desde la alcaldesa de Bogotá, Gustavo Petro, algunos médicos, muchos maestros, sostuvieron que el virus había que atajarlo primero para proteger la vida y luego sí podíamos concentrarnos en sus secuelas económicas, por ejemplo. Esta idea no aguantó. Tenía, yo creo que una intención loable y a la vez servía para criticar al gobierno, pero se estrelló con una realidad. En Colombia y en general en todos los países occidentales nunca fue posible suprimir el virus. Ahora, en alguna medida, hemos aprendido a hacer las dos cosas al mismo tiempo, a caminar y mascar chicle, a confinarnos para detener el virus y a seguir trabajando en muchos sectores para mantener andando la economía y el empleo. Pero además de mascar chicle y caminar, el país tendrá que hacer más cosas al mismo tiempo. Una de esas será lidiar con problemas que hasta ahora están surgiendo y que estaban escondidos. Uno de ellos encontramos acá desde Zona Franca, luego de investigar, de mirar un poco, es el problema de la salud mental. Hoy los centros de salud mental están recibiendo un pico de requerimientos. Un año de encierro tuvo un costo enorme sobre la cabeza de los colombianos. Varios hospitales psiquiátricos están ya a tope. Este fenómeno grave en sí mismo además revela las limitaciones del sistema para copar con este tipo de problemas que estaban escondidos y además anticipa que hay muchas cosas escondidas detrás del confinamiento que empezarán a surgir en los meses que vienen. Aquí arranca Zona Franca. Volvemos al tema de la salud mental. Recuerdo que lo habíamos tocado al principio, aún en medio de la pandemia, cuando ya intuíamos que era un problema importante que se estaba cocinando en silencio en el confinamiento de muchas personas, pero ahora, y como verán en este programa, ya tiene unas consecuencias puntuales. Ya hay un pico de requerimientos de personas que acuden a centros especializados para tratarse porque ya no pueden copar con los problemas de salud mental que están teniendo. Esto se refleja en las varias encuestas que se han hecho acerca del estado de salud mental de los colombianos. Esta en particular que les voy a mostrar es de el DANE, creo que es, sí señor. Salud mental en Colombia, una aproximación desde las estadísticas oficiales en el contexto de la pandemia. Y entonces, a la pregunta de cómo se sintieron los colombianos entre julio y agosto del 2020, los meses de mayor encierro, fíjense la cantidad de respuestas en las que se identificaron las personas. Preocupación o nerviosismo, 39% de las personas. Irritabilidad, 11% de las personas, soledad, un 12%, tristeza, casi una quinta parte de los encuestados, dificultades para dormir, de nuevo casi una quinta parte de los encuestados. Para hablar de este tema nos acompañan para arrancar dos personas que tienen especialidades distintas y conocen este problema desde distintas perspectivas. Alexei Vallejo Silva es médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, es director de la clínica de Nuestra Señora de la Paz, que es la clínica psiquiátrica, entiendo yo, más grande que hay en el país. ¿Cómo está, doctor Vallejo? Muy bien, muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación a ti y al equipo. No, señora, usted por pasarse por acá va a estar acompañado de Diego Vargas, que es médico especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque, es el coordinador docente de la clínica Montserrat, también miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctor Vargas, ¿qué tal? Daniel, buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación, a todo su equipo. Buenas noches a todos los televidentes. Y pues definitivamente un tema del que tenemos que hablar, porque cuando hablamos pues de la ola de las pandemias, precisamente la cuarta ola está relacionada con todo lo que tiene que ver con los estragos que dejan las pandemias a nivel de salud mental. No, definitivamente, y yo les agradezco. Ustedes han estado ahí muy presentes ayudando a Felipe Agudelo, que viene desarrollando, el periodista de Zona Franca, una investigación como tratando de entender qué son las cosas que ya se están viendo, porque Alexei, nosotros al principio
intuíamos que esto iba a ser un problema, creo que salía y marcaba en algunas encuestas, pero el tema ya escaló a que hay un pico de requerimientos de personas que están yendo a las instituciones especializadas a decir, por favor, ayúdenme. Definitivamente. Lo que hemos venido observando es precisamente como el cumplimiento de un vaticinio que algunas personas empezaron a observar al inicio de pandemia. Esto básicamente es como si fuera la huella de un elefante. Realmente estamos viendo estragos en la salud mental de muchas personas, muchos colombianos, y esto se ha venido registrando en el mundo de distintas maneras. Para los meses que nos anteceden, hemos encontrado, sí, en varias instituciones un registro mucho más elevado de la demanda de atención en servicios de salud mental en general, tanto en urgencias como en hospitalización y en los servicios ambulatorios. Nuestra clínica en particular, que es una clínica grande, que afortunadamente alcanza a ser un viro en algún momento a los servicios de teleconsulta, a los servicios de clínica día virtual, alcanza a contener un poco toda esta demanda y en nuestro caso en particular vivimos este momento más como un aumento de la demanda de los servicios ambulatorios. Sin embargo, conocemos varias instituciones donde el fenómeno es inverso, donde muchas personas llegan a las consultas de urgencias, llegan a hospitalizarse porque precisamente este virus desnudó muchísimas flaquezas que existían en nuestro sistema, desnudó muchas inequidades que estaban ahí, pero que se pusieron patentes en medio de la pandemia. El virus nos puso contra las cuerdas, nos dio miedo, sí, nos dio incertidumbre, bueno, una serie de cosas que explican por qué se genera un ambiente de tanta tensión. Incluso el doctor nos comentará también, existirán algunas injerencias ya biológicas del virus. Es un virus que es neuroinvasivo y se ha registrado en muchos casos que incide directamente en el sistema nervioso central y se ha asociado con la aparición de enfermedades psiquiátricas. Y entonces, ahí tal vez sí le puedo preguntar, o sea, lo que usted me dice es que la gente no solamente, y perdónenme, se está enloqueciendo, digamos, de alguna forma, por las condiciones del confinamiento, sino incluso por las secuelas del virus mismo. Doctor Vargas, ¿cuáles son los cuadros clínicos por los que la gente llega a pedir ayuda? Es decir, me imagino que hay depresión, me imagino que hay ansiedad, pero ¿han encontrado ustedes alguna particularidad, algunas tendencias que nos ayuden a entender cómo se afecta la salud mental en específico? Sí, Daniel, precisamente me gustaría responder esto uniéndolo un poco con lo que comenta el doctor Vallejo acerca de esta pandemia nos ha permitido poner precisamente, utilizando un poco la palabra que él utilizó, al desnudo como todo el déficit que existía o todas las alteraciones que existían a nivel mental en nuestro sistema o en nuestra región, y que definitivamente la pandemia lo que hizo fue que esto se pusiera como más en un territorio y que lo viera pues como todas las personas. En nuestra clínica y en nuestra institución resulta que evidenciamos que aproximadamente el 60% de las personas que han estado consultando en la consulta prioritaria y en general en la consulta está relacionada con síntomas secundarios pues a la pandemia o a lo que está, digamos, relacionado a esta situación de confinamiento, de tener el fallecimiento de familiares cercanos, de amigos, familiares hospitalizados. Entonces, esto precisamente ha reflejado como toda esta crisis que se viene de alguna manera pues atendiendo, pero que ha quedado como muy rezagada en general como por el sistema de salud. Y esto es apenas el comienzo. En realidad nosotros estamos realizando como una serie de preparaciones porque esto hasta ahora está empezando y el número de consultas va a seguir aumentando. En nuestro caso, el tema de la consulta externa, pues también hemos hecho absolutamente lo mismo de migrarlo hacia la teleconsulta. En este momento pues las agendas están totalmente desbordadas. Porque las personas pues necesitan una ayuda. Sí. En este sentido hay una cosa preocupante y es, estas son las personas que consultan, pero el problema es que hay una gran mayoría que son las que no consultan. Entonces es una situación aún mucho más preocupante.
Claro, y porque no es fácil y creo que hay una cantidad de estigmas y prejuicios alrededor de las enfermedades mentales y de los problemas de salud mental que todavía hacen que la gente sienta que se pone en una situación vulnerable, que no amerita ir donde un especialista. Pero, y déjeme, Alexi, tratar de entender qué saben ustedes acerca de qué ha sido un poco de lo de la pandemia que ha generado como estos picos de enfermedades de salud mental. Es decir, es el hecho de que la gente esté confinada en el mismo sitio, es el hecho de que el confinamiento implique que está más sola y que hay menos relaciones entre las personas, es el temor a que hay una pandemia y hay un virus afuera que nos puede matar, el temor alrededor de los familiares. ¿Qué han encontrado ustedes ahí? Sin duda, como lo señalas, existen una serie de factores que contribuyen a que se afecte la salud mental. Para construir salud mental deben existir unos básicos. Las personas deben tener resuelto su vivienda, su trabajo, la comida, deben tener espacios de ocio. Hay algunas cosas básicas que en esta pandemia empezaron a afectarse también. Las personas perdieron su trabajo, las personas tuvieron que encerrarse y empezar a buscar otras dinámicas para conseguir dinero. Existía mucha tensión porque, claro, muchas empresas con todas estas condiciones de pandemia empiezan a cerrarse y esa incertidumbre económica empieza a calar en los hogares. Luego aparecen las condiciones, creo que iniciales de pandemia, que era una sensación de temor a la muerte. El virus nos está rondando y si salimos a la esquina nos vamos a morir. Entonces empezamos a renunciar a cosas del día a día, a salir al supermercado, al cine, a todas esas cosas que dábamos por sentados y empezamos a hacer duelo de este tipo de pérdidas de nuestra cotidianidad. A esto se empieza a sumar también unas condiciones de encierro a las que no estábamos acostumbrados. Eso generó algunos roces entre los grupos familiares, otras personas tuvieron que migrar a teletrabajo sin saber bien cómo hacerlo y empezaron a ver cómo esa disrupción de la cotidianidad del hogar empezó también a generar roces y disfunción familiar. Se empiezan a sumar una serie de cosas que explican esta primera parte del desgaste mental de los ciudadanos. En este momento, después de casi un año, empezamos también a ver una suerte de agotamiento. Básicamente la gente está cansada y buscando una respuesta un poco más próxima. Y claro, llega la vacuna con todas estas expectativas y con una necesidad como de una perentoriedad que se dé de una vez por todas para poder salir de todas estas vicisitudes que hemos venido viviendo. En general, esta pandemia ha sumado una serie de condiciones que sin duda han calado en nuestra salud mental. Doctor Vargas, ahí el doctor Vallejo me hace preguntarme si el tema de a ver, no es un tema solamente de pantallas, pero de si la virtualidad nos está dañando la cabeza de alguna forma. Yo creo que la manera en la que los seres humanos nos hemos acoplado a unos aparatos tecnológicos en tan solo una década, ¿no? Hace que todavía no estemos seguros acerca de cuáles van a ser los efectos a largo plazo de esto. Es decir, ustedes y yo nacimos en un mundo no digital y hoy los niños que vemos viven en un mundo totalmente distinto y tienen experiencias del desarrollo totalmente distinto, pero creo que la pandemia obligó a muchas personas y a las personas que las tenían, evidentemente, a pegarse a una cantidad de pantallas y eso tiene que tener algún efecto en la cabeza. Claro, Daniel, y es que usted toca un elemento bastante importante y es todo lo que está alrededor de la virtualidad. Entonces, la gente pues está empezando también hasta a tener miedo de tener contacto con las otras personas, de socializar con las otras personas y a veces a no encontrar las herramientas o a no encontrar aquellas habilidades que de pronto antes se veían como con mayor facilidad para poder interactuar con otras personas. Y entonces yo no me veo con la otra persona o no tengo ningún contacto con la otra persona porque puedo contagiar o pues porque puedo llegar a pensar a veces hasta la muerte.
Entonces, como usted lo comenta, esta situación pues es un poco más generacional, y en el momento en el que nosotros hablamos específicamente de la tecnología, resulta que varios estudios han mostrado que este avance que nosotros hemos tenido en cuanto a la parte tecnológica en este año, en general, digamos a nivel evolutivo, esperábamos que lo hubiésemos tenido durante los próximos 10 años. O sea, nosotros estamos adelantados, digamos, todo ese tiempo en cuanto al uso de la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las restricciones en cuanto a la parte social y lo que nosotros llamamos como esa cognición social o como esa inteligencia social, entonces empieza también a alterarse y pues Claro. se empieza a alterar el desarrollo de los niños completamente. No, y es fascinante lo que usted me dice, y es que hay ansiedad, no solamente por haber estado encerrados, sino hay una ansiedad porque ahora ya no estamos encerrados, porque la gente se acostumbró de alguna manera a interactuar en un mundo donde ahora le toca volver a salir, y creo que yo creo que todo el mundo que ha tenido que empezar a volver a salir ha sentido que esa es una transición que a veces no resultó ser tan liberadora como lo teníamos como pensado al principio. Les voy a poner aquí solamente un par de cifras sobre el panorama de servicios de salud mental que hay en Colombia. Y entonces encontrábamos en unos datos que nos mandó el Ministerio de Salud que, por ejemplo, departamentos como el Bichada, Bopés y Guainía, que de hecho son departamentos donde hay unos índices de suicidio altísimos, no tienen ninguna institución especializada en servicios de salud mental. Amazonas, Chocó y San Andrés tienen solamente un sitio de servicio, y el 88% de esas instituciones que prestan servicios de salud mental son privadas. En ese sentido, y creo que ustedes lo mencionaban un poco al principio, doctor Vallejo, es que esto ha desnudado no solamente un problema de salud mental, no solamente un pico, sino una capacidad que es muy reducida dentro del Estado colombiano y en general en la sociedad colombiana para responder a ese tipo de problemas. Es así. En este momento se estiman que habrán entre 1.200 mal contados psiquiatras en el país. De estos, 2 de cada 3 están afincados en las grandes ciudades. Los territorios realmente han tenido, creo que muy poca o nula posibilidad de tener atención especializada en salud mental. Claro, la pandemia nos pone sobre la mesa esto, que es una necesidad urgente, y también nos pone en el panorama que realmente vamos a necesitar muchísima más inversión en la prestación de servicios de salud mental a nivel global. Ya ha pasado en las pandemias previas, en la del 18, se registró luego de 2 a 7 años el aumento de patología mental registrada y de otro tipo de fenómenos asociados a desenlaces negativos en salud mental. Después de después de la gripa española del 18, ¿sí? ¿Y qué tipo de patología? Es decir, ¿qué se encontró ahí? ¿Cuáles son los antecedentes? En general, trastornos del afecto, incluso patologías como esquizofrenia, que tienen un ascendente muy alto genético, se vieron con un pico registrado de nacimientos de personas que posteriormente la desarrollaron entre el segundo y el séptimo año después de la pandemia. Este era un virus que también tenía la capacidad de ser neuroinvasivo. Y claro, no conocemos lo que va a suceder de aquí a unos años después de esta pandemia, pero sí sabemos que si las tendencias que hemos venido estudiando en otros fenómenos similares se reproducen con la intensidad con la que estamos viviendo este fenómeno, realmente nuestros servicios se van a desbordar. Ahora, yo creo, cuento. Sí, no, y es que me hace usted pensar, y pienso tal vez como por las referencias culturales que tenemos, doctor Vargas, en el Estados Unidos de los años 70, este momento en el que volvieron una cantidad de soldados con una cantidad de problemas de salud mental, con problemas de consumo de sustancias, y que generan momentos y generaciones marcadas donde hay unos elementos complicados que hay que saber manejar. Hay también, obviamente, ustedes sabrán mejor que yo que la salud mental y la normalidad mental es algo difícil de definir, y a veces cuando a la gente se le
se le corre la teja, se le mueve el champú, como sea que se diga, hay genialidades que surgen, pero ayúdeme como a darle un carácter a este momento pospandémico, a esta posible generación tras el encierro que va a surgir y que va a tener unos problemas, pero también tal vez unas particularidades interesantes. Daniel, hay unas cosas en ese sentido que es importante tener en cuenta. En primer lugar, pues definitivamente cuando hablamos de los niveles de angustia o los niveles de ansiedad, definitivamente están presentándose de una manera creciente y vamos a ver que cada vez nos vamos a acercar como a un pico, por decirlo de alguna manera, y como les hablaba al principio, como de esta cuarta ola. Alrededor, digamos, en cuanto al crecimiento de los casos de depresión, de ansiedad, pues van a seguir creciendo. Hay otros elementos que son importantes tenerlos en cuenta y es lo que sucede, por ejemplo, en los casos de trastorno de estrés postraumático que pueden surgir derivados de estas situaciones y de lo que experimentan las personas, teniendo en cuenta la situación ambiental o del entorno específicamente, o las situaciones que le suceden a sí mismo o a sus familiares cercanos. Sí. En segundo lugar, lo que usted comenta acerca del consumo de alcohol y de diferentes sustancias, nosotros vimos que definitivamente las consultas relacionadas por problemas asociados al consumo de alcohol, sobre todo, estuvieron pues, o se aumentaron, y lo que pasa es que esto es un efecto dominó en el que el alcohol y el consumo de sustancias hace que empiecen a aparecer alteraciones a nivel emocional, se presenten o se empiecen a generar alteraciones a nivel académico, laboral, violencia intrafamiliar. Y en tercer lugar, hay otro elemento que es importante y que definitivamente es muy bueno ponerlo sobre la mesa, y son los casos de suicidio. Claro. Entonces, digamos, estos tres aspectos, complementando un poco lo que comentaba ahorita el doctor Vallejo, pues es algo a lo que tenemos que irnos preparando, porque definitivamente es algo que ya está sucediendo y que va a seguir aumentando. Déjenme, les hago una última pregunta, ojalá con una respuesta breve, que ya estoy apretado de tiempo, y es, ¿ustedes creen que estamos en un pico o tal vez en una epidemia de problemas de salud mental lo suficientemente grave como para que eso entre en consideración en el futuro de los mandatarios y administradores a la hora de ordenar nuevos confinamientos, nuevas medidas restrictivas? Es decir, esto debe ser tenido en cuenta como para entender que no nos podemos seguir confinando de la manera en la que lo veníamos haciendo, incluso frente a nuevos picos del virus, doctor Vallejo. Yo creo que definitivamente el problema está sobre la mesa. Las medidas que se hagan para contener esta emergencia de salud pública pues deben obedecer a varias consideraciones, y esta sí tiene que ser una de ellas. Yo creo que la pandemia también nos ha dado la consideración de migrar e innovar en prestación de servicios de salud. Hablábamos hace un momento de las dificultades que hay en los territorios para acceder a servicios de salud, y creo que la prestación de servicios de teleconsulta, de telepsiquiatría, de hacer clínicas vías virtuales como las que tenemos acá en la clínica, en la que un grupo interdisciplinario puede interactuar de una manera mucho más integral y potente con las familias, han sido una oportunidad que creo que debe irse trabajando a futuro. Sin embargo, sobre la mesa está que hay una necesidad enorme de invertir en salud mental en los próximos años para garantizar, creo que, distintos escenarios de mejor desarrollo para nuestra nación. Y ahí, para cerrar, doctor Vargas, ¿algo? Sí, claro, Daniel. Definitivamente nos estamos quedando cortos y yendo precisamente al tema de inversión y al tema económico, hay que invertir muchísimo más en términos de atención en salud y en enfermedad mental, y precisamente para poder favorecer la salud mental de las comunidades. En segundo lugar, dinamizar y precisamente ir transformando aquellos servicios relacionados con la telepsiquiatría, como por ejemplo también lo estamos haciendo en nuestra clínica, y poder favorecer aquellos sitios remotos en los que de pronto no tenían ningún tipo de contacto con un psiquiatra o con un seguimiento.
Y en tercer lugar, un aspecto importantísimo de esto y es trabajar en la desestigmatización. Necesitamos que la gente consulte, que la gente pueda hablar, que la gente se acerque y diga, tengo un inconveniente, necesito consultar. De acuerdo. Y no que se quede en la casa y esto contribuya precisamente al aumento de enfermedades crónicas o de suicidio y que definitivamente no estemos haciendo nada. Sí. Doctores, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estas alertas y muchas gracias por traer este tema a la luz. Creo que es lo que necesita la salud mental, más luz encima de eso. Daniel, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Nosotros seguimos aquí hablando de salud mental, como dicen los expertos, que usted le dé una depresión, que usted tenga un cuadro de ansiedad grave, es como si le diera coronavirus, es una enfermedad, no es culpa suya, no es una debilidad, simplemente acuda donde un especialista para tratarla y para que no sea grave. Vamos a hacer una pausa muy breve, cuando regresemos una investigación acerca de lo que está pasando en esas clínicas que están recibiendo un pico de pacientes. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Hoy estamos hablando a propósito de esta semana de pasión. La pasión tiene que ver con la locura también de la salud mental en Colombia, de los problemas de aumento en consultas de salud mental, de la incapacidad del sistema de aceptarlas y poder tratarlas a todas, de los estigmas que hay alrededor de ese tema. Por eso Oscar Felipe Agudelo, periodista de Zona Franca, estuvo investigando, habló con el director de una de las clínicas más reconocidas de salud mental, de la Clínica Psiquiátrica Montserrat, y también trae la historia de una de las personas que cuenta qué es padecer este tipo de enfermedades y cuáles son los riesgos, los intentos de quitarse la vida, de no tratarlas a tiempo. Ahí va. Sí, han caído los casos por COVID-19, pero las heridas de la pandemia siguen vigentes y no son solo económicas. El que perdió su trabajo, el que perdió su empresa, el que tuvo que cerrar su negocio, el que tiene un familiar que falleció por el COVID, la incertidumbre de que de repente puedo perder a alguno de mis familiares, tener a alguien en el hospital, todo eso se ha vuelto una fuente de estrés muy grande para las personas. Esta es la Clínica Montserrat, ubicada en la avenida 19 con calle 134 en Bogotá. La institución atiende personas con enfermedades mentales severas y de menos complejidad. Ante el panorama de la pandemia, su director, sin titubeos, advierte. En la actualidad se habla de las siguientes olas de pandemia que van a ser de salud mental. Todo este impacto que ha tenido emocionalmente en la humanidad, una situación que ha generado tanta incertidumbre y tanta afectación de tantos niveles. Y no es una situación que simplemente se pueda dar a futuro. La salud mental clama por atención inmediata. Una persona experta en salud mental. Por ejemplo, en la Clínica Montserrat ya hay colapso hospitalario. Al día de hoy tenemos 75 habitaciones habilitadas, tenemos 3 pacientes de más y además tenemos otros 13 pacientes que no se han podido hospitalizar porque no tenemos la capacidad instalada para poderlos atender. Pero, ¿qué es una enfermedad mental? Es este estado de bienestar psíquico, emocional, físico y psicosocial. Entonces la enfermedad mental, cuando alguno de esos elementos no funciona bien, suele surgir. En ese grupo de personas que han sufrido y luchan contra las enfermedades mentales está Diana Rodríguez. Soy generadora de contenidos a nivel digital, escribo, que es básicamente mi pasión, y soy productora audiovisual. Tengo una página de rock hace más de 19 años que se llama Rockombia. Me gusta el metal, me gusta el rock. Terminé siendo y aceptando que tenía un problema de salud mental muy grave, combinado, porque no era uno solo, era un trastorno mixto. Diana es la presidenta de una asociación de usuarios que lucha contra las enfermedades mentales. Su última recaída fue apenas hace 3 meses. He estado hospitalizada 3 veces, una de casi 1 mes y medio, otra de 10 días y la más reciente de 7 días.
Ella sabe qué es padecer una enfermedad mental, o mejor, qué es padecer varias enfermedades mentales. Se combina con depresión crónica, idea psicótica, que significa idea suicida, o parte de la ejecución de una idea suicida, ansiedad y ataques de pánico. Tanto Diana como el Dr. Rodríguez hacen un llamado a no estigmatizar las enfermedades de salud mental, a hablar del tema. A las personas se les queda en la cabeza la versión hollywoodense de la psiquiatría, ¿no? Que se imaginan estas instituciones de hace 60, 70 años, manicomiales, con tratamientos aversivos. Eso no es la psiquiatría. No hablarlo es más que asfixiante para cualquier persona. A pesar de los 4 intentos de suicidio de Diana y de su lucha constante con la depresión, ella es afortunada. Ha recibido servicios de salud mental, algo que ella, desde su contacto con otros pacientes, ha descubierto que no es tan fácil en Colombia. Este país es muy desigual en todo sentido, o sea, hasta en salud mental tenemos algo que a mí me da más vergüenza las cifras de la baja atención que hay a nivel de salud mental en Colombia. Y esa misma preocupación de la baja oferta en los servicios de salud la tiene el Dr. Cuéllar. En el país, por ejemplo, especialistas en psiquiatría somos alrededor de 1.500 y pues estamos hablando de 44 millones de colombianos y hay zonas en el país donde no hay psiquiatras. La atención en servicios de salud mental en tiempos pandémicos ha traído de todo. Estuve con pandemia y sin pandemia. Sin pandemia es lo máximo. O sea, puedo decir que con propiedad la clínica, o sea, convivir en la clínica Montserrat es muy positivo cuando no hay pandemia, porque hay un proceso mayor de socialización. Pero también nuevas oportunidades. El poderse reunir desde la casa con muchas personas al tiempo, limitar los tiempos de traslados, eso ha facilitado también que la gente consulte más fácilmente. De salud mental hay mucho por aprender. Es un asunto de todos. No es cuestión de simplemente que traten al paciente, es entender de que el paciente se trata, pero también el papá, la mamá, la novia, los hermanos, los tíos, el jefe, el no jefe, o sea, todo el entorno de un paciente. Que la gente entienda que la salud mental no es un estigma, sino que es como, no sé, me dio apendicitis por un dolor abdominal y consulto al médico y no me pongo a decir si será que voy o no al médico. Y para luchar contra esas enfermedades, aunque pocos recursos, hay que usar lo que hay. Algunas EPS tienen el acceso directo al psiquiatra sin tener que pasar por la valoración del médico general. Otras tienen que pedir primero cita médica. Las enfermedades mentales son más comunes de lo que parecen. Un trato a tiempo evita urgencias, porque sí, no todos son urgencias y escenas hollywoodenses. En una buena cantidad de casos simplemente basta con ir a un control. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de salud mental en Colombia, posiblemente una epidemia, una pandemia escondida detrás de la pandemia del coronavirus. Hemos escuchado de expertos que nos dijeron, por ejemplo, que después de la gripe española de 1918, de hace 100 años, la última gran pandemia que sufrió la humanidad, se dieron una cantidad de casos y de problemas crónicos de salud mental que están registrados y que eso podría suceder de nuevo después de esta pandemia en la medida en que vayamos saliendo y se vayan destapando estos temas. Alguien que ha tratado de destapar el problema de salud mental y de indagar cómo se ha dado especialmente entre las personas más jóvenes es Angélica María Cuevas, que es periodista, estratega de comunicaciones y el año pasado desde Mutante, que ya le voy a preguntar qué es porque a mí me lo han explicado 20 veces y todavía a veces me confunde, se juntó con 750 ciudadanos voluntarios, especialistas en salud mental, periodistas, etcétera, para indagar juntos sobre cómo las cuarentenas afectaron la salud mental de jóvenes y adolescentes. ¿Qué hubo, Angélica? ¿Qué más? Hola, Daniel, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Cuénteme de Muy Mutante bien. otra vez. Bueno, pues Mutante sí es como una nueva especie. Obviamente no nos gusta decir que somos un medio de comunicación, pero pues funcionamos a través de estrategias de comunicaciones en donde la base son la activación de conversaciones sociales en redes sociales, que pues nada, empezamos como a activar temas que nos parece que son importantes como para el debate público de Colombia, sobre todo con un enfoque también muy dirigido al de derechos humanos, de cuidado, de mujeres. Entonces
pues en las redes sociales también para conocer un poco de Mutante, creo que vale la pena ir a las redes sociales de Mutante y explorar a través de qué tipos de formatos activamos conversaciones sociales. Eso es un poco también nuestro principal motor como de debate público. Claro, y sobre todo muchas conversaciones, pues, y muchas de las conversaciones que se han dado en los últimos meses, ya casi un año, han estado ahí, pues, porque la gente no se podía ver. ¿Qué encontraron, no? Esto es un estudio grande, 750 personas en varios países de América Latina. ¿Qué encontraron de cómo estaba afectando a los pelados? Pues este fue un experimento periodístico muy interesante en el que más allá como de recoger datos cuantitativos como sobre o crear o intentar como simular lo que ya los científicos estaban haciendo, que era hacer unos primeros estudios de acercamiento a esta población, nosotros quisimos fue trabajar durante 4 meses, desde septiembre a diciembre del año pasado, en una recolección de información vía WhatsApp para la cual convocamos a voluntarios jóvenes en Ecuador, en Colombia y en Argentina que se quisieran unir a un ejercicio periodístico en el que quisieran contarnos sus historias y abordar este tema de salud mental, incluso estando, pues porque cuando comenzamos a hacerlo, los 3 países seguían en confinamientos bastante estrictos. Entonces, pues nada, fue un ejercicio muy valioso porque finalmente unimos a través de 3 grupos de WhatsApp, cada uno con 250 voluntarios, historias de personas que estaban por primera vez hablando sobre lo que les pasaba a través de estos grupos de WhatsApp, gente que además estaba intentando colaborar a través de diferentes metodologías que enviábamos por esos grupos de WhatsApp para recoger información, encuestas, sondeos, y lo que encontramos es que finalmente sigue habiendo mucho silencio en cómo abordamos el tema de salud mental y sobre todo una necesidad y al menos un llamado de los jóvenes porque estos temas dejen de ser temas estigmatizantes. Entonces, nada, en el caso de Argentina, por ejemplo, nos dimos cuenta, cada país como con unos hallazgos muy particulares. Trabajamos con 3 medios de comunicación y con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. En Colombia estuvo Mutante, en Ecuador estuvo GK, sí, y en Argentina Chequeado. Y para cada uno de estos países nos encontramos como con cosas muy particulares y también con hallazgos transversales. En el caso de Argentina hubo un fuerte impulso de los jóvenes como por empezar a consumir medicamentos que tenían que ver como con manejos de trastornos alimenticios. O sea, vemos cómo empiezan a activarse distintos tipos de trastornos que están relacionados sobre todo con el aumento de la ansiedad en los jóvenes. Entonces en Argentina se ve que explotan la venta de medicamentos para controlar la obesidad, por ejemplo. Sí. En el caso de Colombia vemos que finalmente hay una necesidad de que la gente quiera acceder a servicios de salud mental, pero encuentra muchas barreras para acceder a esos servicios, entonces terminan estando muy solos en la casa, muy solos, y pues refugiándose en sus familias y en su soledad, porque finalmente los canales públicos de atención que terminan siendo los masivos no terminan operando ni terminan actuando cuando deben actuar. Y en el caso de Ecuador vemos que también hubo muchísimo silencio. O sea, en el caso de Ecuador, por ejemplo, solo como 60 profesionales, ni siquiera profesionales, las personas que se encargaron de atender el tema de salud mental durante las cuarentenas fueron estudiantes de psicología, muchos de ellos que incluso luego fueron, pues como que declararon que también habían sido afectados en su salud mental por lo que estaba ocurriendo en la pandemia. Son ellos los que se encargan de soportar la salud mental de un país completo. Sí, y Angélica, venga, le pregunto acerca de como este propósito de desestigmatizar la salud mental. Y entonces, yo ahorita pensando, y creo que no me había encontrado con tantos eufemismos como alrededor de la salud mental, ¿no? Entonces, a uno se le corre el champú, le patina el coco, se le corre la teja, se deschaveta, y no sé si hay algo en ese lenguaje que esté ocultando cosas, que esté ayudando a reforzar la idea de que hay anormalidades o de que esas son cosas que no le pasan a la gente normal. ¿Y cómo sugiere usted que demos esas discusiones? ¿Se trata como de censurar el lenguaje y de volvernos todos políticamente correctos y decir la salud mental siempre? ¿O qué?
No, yo sí creo que al menos en este ejercicio sí hay como un llamado de los jóvenes a nombrar lo que nos pasa y a tener como de manera más clara, o sea, como no tenerle miedo también por ejemplo, a conocer más sobre trastornos mentales. Creo que sigue habiendo mucha desinformación o se sigue solamente hablando de unos temas específicos como son la depresión y la ansiedad, pero en lo que nos dimos cuenta con Activamente era que los chicos empezaban a hablar de trastornos de ansiedad con nombres propios, empezaban a hablar de trastornos del sueño, y creo que hay muy poca información también para notar si de pronto lo que a mí me está pasando tiene que ver con quizás algún trastorno del cual no conozca mucho. Entonces, los jóvenes están intentando nombrar lo que les pasa, pero necesitan más espacios de debate serio y menos... incluso infantilizados, o pues como finalmente este es un tema que merece, en el que merece que nos pongamos serios, porque además hay mucho por hacer, mucha pedagogía también, y esto, pues, y el miedo también que existe, pues porque con los psiquiatras nosotros estuvimos acompañados de un grupo de expertos que rodearon el ejercicio y nos dábamos cuenta, y finalmente desde el Ministerio de Salud nos decían, la principal barrera que hay para que la gente no consulte es que tiene miedo de que le digan loco, o sea, tiene miedo, o sea, y esa estigmatización hace que la gente no esté accediendo a servicios de salud mental que son incluso básicos de psicología, incluso de psiquiatría. Y tal vez los chicos sí tienen ahí algo que enseñarnos a los más viejos, y es que es más frecuente oír de ellos: hey, estoy deprimido, tengo trastorno límite de personalidad, estoy ansioso, cosas que para nosotros era como impensable decir. Angélica, voy a hacer una muy breve pausa, sigo hablando con usted en un par de minutos, vamos a unos comerciales y regresamos. Tengo preguntas acerca de la medicalización de la salud mental. Por ejemplo, a cualquiera que dice que tiene algún problema le clavan pepas. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan malo es? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en Semana Santa, Semana de Pasión. La pasión denota también a veces desequilibrios mentales, y hablamos de lo que podría ser una nueva epidemia en la medida en que vamos saliendo del confinamiento, una epidemia de problemas de salud mental. ¿Qué tipo de temores, qué tipo de miedos hay alrededor de la pandemia? Profamilia hizo un estudio al respecto y encuentra unos datos interesantes. Preocupaciones que emergen debido a la pandemia y el aislamiento. 90% porque alguien de la familia se contagie del virus, bastante obvia esa. 88% porque alguien de la familia tenga una emergencia y no reciba atención médica. 87% por el futuro económico y la recesión económica. La falta de plata asusta tanto como el virus. 56% está preocupado por caer en la ansiedad y la depresión durante el aislamiento. Eso tiene la enfermedad mental. Uno se preocupa más de estarse enfermando y se vuelve un círculo vicioso. 17% está preocupado por situaciones de violencia al interior del hogar. Estamos hablando con Angélica María Cuevas, que trabaja en Mutante y coordinó el proyecto Activamente, que a su vez coordinó una conversación con, qué locura ese grupo de WhatsApp, 750 personas alrededor de América Latina, tratando de entender cuáles son las tendencias y los efectos en las personas jóvenes. Venga, le pregunto sobre este tema, y no se lo pregunto como desde un punto de vista experto, pero me imagino que surgió en las conversaciones, y usted lo mencionaba con las pepas que se comen en Argentina contra la obesidad, pero la medicalización de la salud mental, me imagino que también entró en esa conversación. Sí, entró no de manera como muy fuerte dentro de los informes periodísticos que hicimos, pero sí en una conversación que tuvimos con José Nesis, que es un psiquiatra muy, muy bueno de Argentina, que ha trabajado pues como con las asociaciones más importantes de psicología y psiquiatría de Argentina, y él finalmente nos decía que pues el tema de la medicalización ha sido también una barrera, o el miedo a ser medicado, una de las barreras por las cuales la gente no consulta servicios de psiquiatría, y hay que partir también de eso. O sea, finalmente la ciencia ha evolucionado a un punto en el que, pues lo que nos decía también José desde su experticia, en el que también las éticas, hay que confiar mucho también en las éticas médicas, en personas que tienen pues énfasis también desde la psiquiatría en mantener la salud mental de los pacientes, pues no es simplemente, sí, como esta idea que tenemos de que los médicos quieren controlarnos a través de las pastillas. Él decía
Finalmente hay una ética médica que atraviesa nuestra profesión y pues ningún paciente puede ser medicado pues a tal punto que esto vaya en contravía de sus derechos personales, pues porque esto es una conversación franca con los médicos con los que lo están atendiendo. Entonces, pues frente a eso, la desestigmatización también que se necesita sobre la ligereza con la que tocamos este tema de medicalización, que no es un tema también resuelto porque pues genera igual controversia y hay distintas posiciones encontradas. Lo que nosotros vemos y pues que nos parecería como un punto de vista valioso es que los mismos psiquiatras también dicen, pues, o sea, no podemos caer como en una ligereza cuando esto termina también evitando que la gente acuda a nosotros. Sí. Finalmente, un psiquiatra también es un especialista en salud mental en general, no necesariamente yo voy a un psiquiatra y voy a salir medicada. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Déjeme preguntarle, yo durante esta pandemia he estado pensando mucho en los jóvenes, en los jóvenes, no sé, creo que hay una generación sobre todo. Imagínense, usted le cayó la pandemia en marzo del año pasado y usted estaba a punto de graduarse del colegio, entonces se perdió la fiesta de despedida, la graduación de su colegio, para los que tenían más plata, el paseo de promoción, y después se perdió salir de su casa, no tener que coger el bus de colegio y coger bus en la calle por primera vez, manejar sus horarios como usted quiere, llegar a la universidad, conocer a una cantidad de gente nueva. Todo este tiempo usted lo pasó en su casa, probablemente con sus papás, si es afortunado en un cuarto solo, si no es afortunado compartiendo cuarto con un hermano, y si es menos afortunado compartiendo un cuarto con toda su familia. O sea, esta es una generación a la que realmente la pandemia los fregó. Eso salió ahí, como esa pobre gente que no se pudo salir a emborrachar, a tener sexo promiscuo de la adolescencia, a todas esas cosas chéveres que viven los jóvenes en esa época. Sí, pues producto de todas esas razones que tú mencionas, Daniel, es que nosotros nos centramos también en los jóvenes para hacer este ejercicio, porque cuando nos hacemos la pregunta sobre en qué centrarnos, en dónde poner la mirada periodísticamente en un momento en el que la pandemia nos está afectando a todas las edades, lo que vimos fue como, bueno, vamos a investigar también que la reportería nos entregue ese enfoque, y lo que vimos es que Colombia y los investigadores de Profamilia y de la Universidad Javeriana fueron incluso súper, pues como pilos en sacar investigaciones muy rápidas o primeros estudios preliminares muy rápidos de cómo la pandemia iba afectando a la población en general. Argentina también sacó mejor dicho, los 3 países sacaron informes muy rápido, ni siquiera informes públicos, fueron sí, de instituciones universitarias o institutos de investigación. Y en los 3 países era una prevalencia de que en ese momento las personas más afectadas por los confinamientos eran los jóvenes, precisamente por todas las razones que tú estás dando y porque finalmente pues, están en un periodo de tránsito entre, como tú dices, entre el colegio y la universidad, sus primeros semestres, también sus primeros trabajos, y pues todo esto definitivamente cambia, y pues en una edad en donde estamos vulnerables emocionalmente también, pues finalmente estamos decidiendo también, nuestra personalidad está terminándose de definir o en unos tránsitos que son muy importantes, que terminan sí, siendo un poco más vulnerables frente a lo que la pandemia nos trajo. Esos chinos, o sea, les tocó lo peor. Aquí los datos en Colombia, y no le voy a preguntar sobre estos datos, pero le voy a mostrar estos datos sobre cómo en las distintas ciudades, como los niveles de ansiedad, sobre todo registrados, fueron muy distintos. Y a ver si en su conversación surgieron como temas dentro de Colombia que se puedan decir. Entonces, porcentaje de personas que padecieron preocupación y nerviosismo, periodo correspondiente a julio-agosto del 2020, el pico del encerramiento, esto es del DANE. Y entonces en Santa Marta y en Pasto y en Medellín, por ejemplo, índices muy altos de preocupación y nerviosismo, 69% en Santa Marta. Uno que piensa que los costeños suelen llevar la vaina suave, chévere, pues no. Pasto también, Medellín también, el promedio nacional, el promedio de las 23 ciudades está en 39%, y Pereira, por ejemplo, la Perla del Otún, un índice mucho más bajo, Bogotá también, Cali, Barranquilla. Dentro de la conversación, ¿surgieron este tipo de diferencias dentro de Colombia? Pues esto, o sea, cuando nosotros comenzamos a pintar el ejercicio para meternos en este tema, las cifras eran un poco distintas y hablaban, al menos esos primeros estudios de Profamilia,
que las ciudades más afectadas sin duda eran Bogotá y Medellín también, que en ese momento eran ciudades también que han sido muy restrictivas con los aislamientos. Nosotros nos centramos más que en la pandemia completa, en qué estaba pasando con la gente durante el periodo que estuvimos muy encerrados. Entonces encontramos, y finalmente incluso los voluntarios que nosotros convocamos para ser parte del capítulo de Colombia fueron voluntarios de Barranquilla y de Bogotá, teniendo como base que finalmente las cuarentenas en esos lugares, porque en Bogotá, en Barranquilla hubo un pico de COVID muy fuerte al principio de la pandemia, que hizo que los cerramientos fueran muy estrictos, y eso terminó pues sí o sí pues trayendo unas sensaciones muy complicadas y como unas secuelas emocionales pues difíciles, que además una de las cosas que también me pareció interesante como periodista encontrarme en la reportería es que sobre estos temas ya había habido mucha información disponible, o sea, como finalmente la pandemia nos coge y los gobiernos empiezan a decir como, bueno, no hay otra manera que encerrarnos, y obviamente vamos a asumir las consecuencias de salud mental que vengan. Sí. Pero también a veces pensamos como que, no, pues esto nunca antes nos había pasado, y lo que nos mostró la literatura es que finalmente cuando hubo epidemias como el H1N1, MERS y otras, pues como otras epidemias grandes que en China, Japón tuvieron aislamientos de este tipo, pues ya había habido evidencia suficiente para saber a qué afectaciones nos íbamos a enfrentar, y los gobiernos se demoraron mucho en tomar acciones frente a cómo iban al menos a atendernos. Claro. Angélica, muchas gracias por hablarnos, gracias por sacar este tema a la luz, y gracias por educarnos a los que sabemos poco de salud mental. No, Daniel, muchas gracias, y bueno, es un tema que definitivamente merece conversaciones infinitas. Sí, como la del grupo de WhatsApp de 750 personas. Qué rico no estar en ese grupo. Se me acabó el tiempo esta noche. Muchas gracias, Angélica, por haber estado acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche en Zona Franca. Nos vemos, no sé si mañana, porque viene la Semana Santa. Que estén muy bien.